Bien, como ustedes ya saben, y si no lo saben, le informamos que hoy han decretado duelo institucional por la muerte de nuestro estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, Ariel Cufaro, y por ese motivo vamos a hacer un minuto de silencio en memoria bueno, de esta lamentable pérdida y simplemente decir que en paz descanse por, por esta triste noticia. Así que vamos a hacer un minuto de silencio como previa de nuestra clase de teoría del día de hoy, que por lo cierto es, va a ser, bueno, con un dejo de gran tristeza. Así que a partir de este momento hacemos un minuto de silencio todos en memoria de Ariel Cufaro. Buenas. Bueno, buenas tardes, Jerónimo. Buenas. Buenas. Te veo por duplicado, no sé por qué. Porque estoy conectado con dos equipos. Porque está borracho. Estoy conectado con dos equipos. En uno me conecto y en el otro me veo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a completar la teoría del módulo 2. Vamos a nuestro cronograma. Esperen que estamos admitiendo todavía algunos estudiantes. Acuérdenme que la tenía por acá. Bien. Acá está. Normativa. Tenemos la clase del día de hoy, 7 de septiembre. Seguimos con el módulo 2, trabajando en la práctica y avanzando en la teoría. El módulo 2 que abarca los temas del día de hoy. El temario. Acá está. Tenemos la tarea del día de hoy va a ser completar la unidad número 4, donde vamos a analizar el pronóstico como herramienta con las técnicas de preferencia y técnicas de prospectiva, la construcción de escenarios futuros, matriz de evaluación de factores externos, matriz del perfil competitivo y las 5 fuerzas de Porter. Entonces, unidad 3, 4, vamos a completarla hoy. 2, 1 y 0 son las que van a abarcar el parcial de nuestra, en el parcial 1 de nuestra asignatura. O sea que hasta lo que veamos hoy va a ser
todo el temario que incluirá el parcial 1. A partir de la unidad 5 en adelante, serán los contenidos que hacen al parcial 2. Perfecto. Bueno, vamos con la primera parte de nuestro disparador de teoría. Primero, me gustaría ubicarnos en nuestro modelo de administración estratégica, que en las clases anteriores ya hemos visto declaración de definiciones centrales y estamos en la evaluación de factores externos, donde la clase anterior vimos análisis de entorno general y específico, la matriz de incertidumbre ambiental en este tema, vimos análisis de oportunidades y amenazas, definimos cada una de ellas y hoy vamos a completar con los últimos 3 subtemas de este modelo de administración estratégica, como dije, 5 fuerzas de Porter, preferencia y prospectiva. El tema de preferencia lo va a dar nuestra colaboradora, auxiliar y profesora asociada Verónica Mortara, y continuaré yo con prospectiva para cerrar con un ejemplo por parte de Matías. Y en el tema de herramientas los vamos a ver con las matrices de evaluación de factores externos y matriz de perfil competitivo. Para cerrar, como dije, la unidad número 4. Entonces, todo esto es más la unidad 3, 0, 1 y 2, todo el temario que hace al parcial número 1. Bien. Entonces vamos con el primer disparador de teoría, con el análisis ambiental, en particular la evaluación externa. Bueno, como sabemos, en nuestro modelo de administración estratégica de Ronen y Coulter, el análisis ambiental se divide en 2 etapas. El análisis externo y el interno. Nosotros estamos en el ambiente externo y todo esto hace a aportar información a la alta dirección, que es la fase de análisis, que trata de realizar una caracterización y comprensión de la organización a nivel interno y su interrelación con el medio y el entorno que lo rodea a través del ambiente externo. Obviamente, en el ambiente interno se van a analizar y a identificar las fortalezas y debilidades, y en el ambiente externo se deben reconocer las oportunidades y amenazas. La evaluación externa se centra en la identificación, como vimos, y evaluación de las tendencias y acontecimientos que están más allá del control de la empresa y revela estas oportunidades y amenazas claves que deben confrontar. Entonces, la esencia del análisis ambiental tiene que ver con el análisis del entorno general y específico, ya lo vimos, el análisis de oportunidades y amenazas, que lo vamos a materializar con esta matriz de evaluación de factores externos, y el análisis competitivo con el análisis de las 5 fuerzas de Porter, más la matriz del perfil competitivo. Entonces, nuestro análisis general y específico, ya lo vimos, tiene que ver con el ambiente interno, la organización, el ambiente específico y el general. Esto a modo de partes interesadas en el ambiente específico y el general con todas estas subcontextos que tienen que ver con el económico, técnico, tecnológico, demográfico, político, legal y social. Y el ambiente interno que hará todo lo que hace al análisis de tema empresa, de los límites que hacen al sistema hacia adentro, con todo lo que tiene que ver con el subsistema directivo y operativo, a través de las tareas de funciones gerenciales, organización, comercialización, financiero, personal, producción, todo lo que hace a
también, como dijimos en las primeras placas, con las fortalezas y debilidades. Entonces, el análisis del entorno tiene que ver con todos estos factores externos, políticos, legales, competitivas, cuestiones tecnológicas, socioculturales, demográficas y económicas que ya vimos las clases anteriores. Todas estas cuestiones son las que vimos como ejemplo en la clase anterior, en el análisis del entorno, en este caso general, y pasamos directamente al análisis ambiental que tiene que ver con las oportunidades y amenazas y la matriz de evaluación de factores externos. Las oportunidades son eventos, hechos o tendencias que hacen a una organización y que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta. Y el futuro se va a construir a través de la identificación de estas oportunidades. En cuanto a las amenazas, será todo aquello, evento, hecho o tendencia que ocurra en el entorno que puedan afectar su desempeño. Por lo cual deberemos protegernos frente a estos cambios que potencialmente pueden negativamente influir en el desempeño de la organización. Entonces, vamos a analizar este análisis del entorno con una matriz de evaluación de factores externos, donde tenemos que elaborar una lista de factores externos que se identifiquen como oportunidades y amenazas. Deberemos asignar a cada factor un valor que va de 0, sin importancia, a 1, muy importante. El valor indicará la importancia relativa del factor. Vamos a asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo. 4 será excelente y por el lado opuesto 1 deficiente, pasando por el 3 y por el 2. Y deberemos multiplicar entonces el valor de cada factor por su clasificación para determinar el valor ponderado. Sumamos todo y determinamos el valor ponderado de la empresa. Entonces el objetivo de esta matriz tiene que ver con permitir resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política y legal y competitiva de la misma. Entonces, un valor ponderado de 4 indica que la empresa responde de manera excelente, explotando las oportunidades y minimizando las amenazas. Por el contrario, el 1 será un valor que indique lo contrario. Entonces, como dijimos, el valor ponderado más alto de la empresa, de la organización, es 4 y el más bajo es 1. Y un valor 4 indica que las estrategias de la empresa responden en forma sobresaliente a esas oportunidades y permiten minimizar los efectos de las amenazas. Y el valor promedio ponderado total de la matriz, que es de 2, será un 2,5. Un valor bajo de este promedio indica que las estrategias de la empresa requieren ser formuladas, si se quiere, ya que no responden a las características del sector. Vamos a ver un ejemplo con esta matriz de factores externos. Por ejemplo, para una tabacalera tenemos como oportunidades identificados estos factores críticos, como que los mercados globales están prácticamente sin explotar por el tabaco sin humo, u otra oportunidad será el incremento de la demanda causada por la provisión de fumar en público o crecimiento astronómico de la publicidad por Internet. Como amenazas podrá ser la legislación en contra de las industrias tabacaleras, el mercado del tabaco sin humo se concentra en la región del sureste de Estados Unidos, o la mala publicidad en los medios de comunicación patrocinada por las fuerzas de control de esta variable, de esta tabacalera, por los organismos de control. Entonces, el valor ponderado lo establecemos, lo dividimos
Este 1 lo dividimos en cada uno de los factores de oportunidades y amenazas, distribuyéndolos en términos de porcentaje, con un grado de importancia que en el primer caso será del 20%, en el segundo idem, en el tercero del 15%, y así sucesivamente para cada uno de los factores hasta llegar a un valor total de 1. Y después, como dijimos, vamos a clasificar o dar un puntaje a cada uno de estos factores que van de 1 a 4. En el caso de la primera oportunidad se estableció en 1, 3, el siguiente en 4, 3, 4, 2, 3, 2. Luego multiplicamos columna 2 por columna 3 y obtenemos un valor ponderado. Sumamos todos los valores y obtenemos un 3,7. En principio, este 3,7, ¿qué implica para ustedes? Es un buen resultado. Sí, está por encima del promedio, dijimos. ¿Y cómo se interpreta este resultado entonces, de acuerdo a lo que dijimos? Estamos hablando de oportunidades y amenazas, ¿no? ¿Qué implica este resultado para la empresa? Que tal vez a través de tus fortalezas y debilidades estás bien parado ante las amenazas y oportunidades del entorno. Sí, exactamente. Va por ahí y como dijimos, vemos la placa anterior, reforzamos un valor bajo, que no es el caso, indica que las estrategias requieren ser formuladas ya que no responden a las características del sector, que no es este caso. Este caso indica un valor cercano a 4, quiere decir que la empresa responde de manera excelente a estas oportunidades para poder ser explotadas y está bien posicionada en cuanto a su defensa contra las amenazas que el sector externo puede provocar para su desempeño. Entonces, muy bien en cuanto al comentario que ha hecho Maximiliano. Entonces, en función a esta matriz, podemos realizar una materialización numérica de una evaluación externa del sistema empresa en cuanto a factores críticos externos que hacen a las oportunidades y amenazas. Vamos a ver ahora las 5 fuerzas de Porter a través de una pequeña introducción teórica. Ustedes ya vieron las 5 fuerzas de Porter, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Por eso. Nosotros ahora lo que estamos es tomando esa herramienta, ese análisis de las 5 fuerzas y ubicándolo convenientemente en nuestro modelo de administración estratégica de Fred David, y para dar esa introducción a la información que hace a la etapa previa del modelo de administración estratégica para definir concretamente nuestra estrategia a seguir. Entonces, el análisis competitivo, tenemos la industria como grupo de compañías que ofrecen los productos o servicios que son sustitutos cercanos unos del otro, es decir, productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades. Tenemos un sector que es un grupo de industrias cercanamente relacionadas. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones abarca 2 industrias, el de equipos de telecomunicaciones y el de servicios de telecomunicaciones. Después, previo a revisar el modelo planteado por Porter, es más didáctico revisar esta secuencia. La empresa explota una determinada oportunidad de negocio, otras empresas ven la misma oportunidad y compiten por conseguir el mismo valor o beneficio, nace la competitividad. Se amplía la oferta y los clientes tienen más posibilidad de obtener mejores ofertas, nace la fuerza del cliente. Y al subir el número de competidores, se incrementa el número de compradores a los proveedores. Nace la fuerza de los proveedores. Al subir el número de competidores,
se incrementa el número de compradores a los proveedores, nace la fuerza de los proveedores, decimos, como la placa anterior. El esfuerzo de mayor número de competidores aumenta la demanda y el sector se hace apetecible para otras empresas. El grado de dificultades que éstas se encuentran representará un freno o barrera de entrada, nacen las barreras de entrada. Y al aumentar la competitividad, disminuyen los márgenes, lo que provoca que para algunas empresas deje de ser interesante, ya que no poseen mejores alternativas para rentabilizar su inversión, con lo cual nacen las barreras de salida. Y en cuanto al mercado, que ha ido aumentando, otras empresas han ido buscando alternativas al producto actual que mejoren la calidad o el precio, naciendo los productos sustitutos. Y este es el modelo que ustedes ya conocen y que nosotros tomaremos para ubicarlo convenientemente en nuestro análisis externo, en el marco del análisis o de la auditoría ambiental. El modelo de las 5 fuerzas de Porter, nosotros como sistema empresa, ¿dónde estaríamos ubicados? Les pregunto. Como sistema de empresa, no. Sí, en el modelo, nosotros somos la empresa que está analizando, ¿eh? Estamos analizando las 5 fuerzas del deporte. En estas 5 fuerzas, ¿dónde está la empresa? En el medio estaría. Por supuesto. Está ahí en el rectángulo blanco, estamos ahí, con nuestra competencia. Estamos nosotros y nuestra competencia. Estamos ahí en el centro. Y después tenemos la entrada potencial de nuevos competidores, como una de las fuerzas, son las empresas que nos están compitiendo actualmente en una industria, pero tienen la capacidad de hacerlo si así lo escogen. Tenemos la negociación de los consumidores o de los clientes, el poder de negociación es una fuerza importante cuando los clientes están concentrados en un solo lugar o son muchos o compran por volumen. Del lado de la izquierda tenemos el poder de negociación de los proveedores, que es la capacidad que tienen para elevar los precios de los insumos o materia prima para la producción o para elevar los costos de la industria de otras maneras. Y abajo tenemos el desarrollo potencial de productos sustitutos, donde son productos de diferentes negocios o industrias que pueden satisfacer necesidades similares a las que se esté analizando en este modelo de 5 fuerzas de Porter. Y como dijimos, en el centro tenemos la rivalidad entre empresas competidoras, que se refiere a la lucha competitiva entre empresas de la industria para arrebatarse participación del mercado unas a otras. Ahí estamos como nosotros analizando esta fuerza. Si analizamos como ejemplo ¿quién plantea un ejemplo para poder bajar a tierra todo esto? ¿Quieren plantear ustedes un ejemplo y lo analizamos entre todos? Tal vez, no sé, se me ocurre una empresa tipo McCain, Una empresa alimenticia. alimenticia, claro. Bueno, a ver. eh, Pero alguna acá en Mar del Plata, o por ahí lo que es Coppens, tal vez de calefactores más que de la alimenticia, perdón, por ahí, porque se me ocurre más por ahí lo que es la empresa de calefactores en invierno, lo que es el tema del poder de negociación con los proveedores, tal bien, vez. muy bien, Maximiliano. Vamos a analizar la propuesta de Maximiliano. Entonces tenemos en el centro la rivalidad entre empresas competidoras. Tenemos a Coppens. Claro, que por ahí tenés Escabe, también acá en Mar del Plata. Muy bien. Y, Coppens se posicionó como empresa fuerte. Estaba en su momento, recuerdo, en Avenida Champañá con una fábrica de calefacción. Y después se posicionó muy fuerte en el parque industrial. sí, sí, sí. Bien. Y es una de las principales empresas del sector. Tenemos Escabe también,
como empresa que compite con fuerte rivalidad con Coppens. ¿Y cuál más? Y de calefactores, tal vez por ahí en la parte de calefacción se puede, no sé, analizar también empresas que produzcan aires acondicionados o, no sé, no tengo ni idea, la verdad, de la parte de, o por ahí Claro, otros servicios como, ¿cómo se llama esto? Cuando se calienta con el tema de los radiadores o losa radiante. claro, o sea, Peisa, por ejemplo, Calderas Peisa. Sí, claro. Por eso, el sistema de empresas que proveen calderas para calefacción por piso radiante, por sistemas radiadores, etcétera. También son empresas que compiten en el mismo sector. Muy bien. Bueno, entonces todo ese grupo de empresas competidoras que en el sector calefacción compiten con relación a ambientar una determinada o sea, lograr un sistema de calefacción conveniente. Luego tenemos, ¿cuál es la fuerza? Vamos a analizar la de los proveedores y de los clientes. ¿Cómo es? ¿Alta o baja esa fuerza? Y depende también calculo yo que es la capacidad de compra que tenga, en este caso, Coppens, y todo depende también de la relación que tenga con los proveedores, ¿no? Porque calculo que tendrá un fuerte poder de negociación ya que debe producir bastante, pero no tengo ni idea tampoco cómo es, por ejemplo, la demanda de aceros o de chapas, o tal vez de válvulas no sé, sensores de calor. No sabría muy bien cómo explicar todo eso para saber Claro, cómo es la relación que tengo con los proveedores, ¿no? Claro, además claro, hay que ver quiénes son los clientes, porque si vos tenés un cliente que es un arquitecto que hace, qué sé yo, 2, 3 edificios por año, y tenés un cliente que podemos ser cualquiera de nosotros, obviamente nosotros tenemos un poder de negociación bajísimo frente a por ese arquitecto. supuesto, claro. Por eso, si estamos hablando de una empresa constructora que tiene, por ejemplo, se agrupan tres empresas, Consca, Coarsa y Coarco. Y las tres forman una fuerza de negociación de los clientes. Obviamente, son constructoras fuertes que están con grandes obras en la ciudad de Mar del Plata y pueden tener un poder de negociación alto para con estas empresas. Ahora, no es lo mismo si nos agrupamos vos, Maximiliano y Jerónimo, y nosotros vamos a plantear un pedido de compra a una gran... Lo podemos apretar igual, algo buscamos y lo apretamos. Claro, por eso. Bueno, muy La bien, gran entonces. morena hacemos. No creo que podamos apretar a Coarco, Cosca y Plantel y Nepo y todas esas, Claro, porque Algo por inventamos. supuesto. se manejan en bloque para agarrar todas las licitaciones del Estado. Aparte tienen hormigonera, Sí, tienen por todo el supuesto. circo armado. Muy bien. Y abajo tenemos el desarrollo potencial de productos sustitutos, ¿cuál sería un producto que potencialmente podría reemplazar o satisfacer necesidades similares? Bueno, vos nos dijiste las calderas de Peisa, que Sí, pueden. sí, sí. Y los sistemas de calefacción por aire también. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí, Porque tal vez a veces también todo lo que es relacionado a las energías que claro, utilizan. Por ejemplo, tal vez en algún momento ahora está teniendo toda la parte eléctrica. claro. Yo creo que ya están desarrollando igual calefactores eléctricos, Coppens. Pero, ¿cómo se puede, o sea, cómo se puede plasmar todo lo que es la parte, la movida, por así decirlo, ambientalista en lo que es lo potencial de productos sustitutos? Y, por Yo creo que no. ejemplo, un sistema de calefacción cuya energía de alimentación sea a través de la energía solar, ejemplo. Pero siempre hablando del producto, nunca se puede hablar de un desarrollo potencial de productos sustitutos hablando del movimiento. Sí, O, también. ¿Cuál, por ejemplo? claro, yo por ahí se me ocurría eso, lo de, no sé, de la reutilización de cosas, no sé, en este momento no se imagina, no se me ocurre nada. Pero por ahí en vez de desarrollarlo como un producto, desarrollarlo como una idea de un movimiento. Sí, 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 podría ser un producto, por eso, como define el modelo de 5 Fuerza Deporte, un producto que puede satisfacer necesidades similares
Habría que ver a cuál es ese producto que vos no terminás de definir, pero podría ser con algún tipo de energía, como vos mencionás, alternativa, ¿no? ¿No? Sí, perdón, no, estaba Sol- muteado. con algún tipo de energía alternativa, eólica o solar Sí. o eléctrica. Muy bien, perfecto. Y por arriba, entrada potencial de nuevos competidores. Son las empresas que nos están compitiendo, que no están compitiendo actualmente en una industria, pero que tienen la capacidad de hacerlo si así lo escogen. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para este caso? Y una barrera de entrada sería que yo tenga la capacidad de producir, no sé, 5 factores por día. Claro, Y nuevos claro. competidores en el rubro este, la verdad que no conozco, pero sí es parecido a lo que mencionaba Érico de cómo se unen las empresas oligopólicas Sí, y agarran todo. Va a ser muy difícil, va a ser una barrera muy grande porque no te va a quedar licitación por agarrar, salvo que agarres licitaciones chicas que a ellos no les importen. claro, claro. ¿Y algún ejemplo o alguna, se me ocurre, eh, alguna empresa que esté en el sector, pero que no está compitiendo en el rubro de calefactores? Yo no, por ejemplo, Domec. Domec es una empresa que potencialmente podría ingresar, ¿no? Yo no he visto calefactores Domec, pero sí cocinas, ¿o no? Claro, sí, se conoce. Por Moretti eso. también. No, ¿Cómo? Moretti SPZ. también. Claro. Entonces son empresas que no están en el rubro de los calefactores, pero potencialmente ¿eh? Tienen capacidad de hacerlo si deciden ingresar a este mercado de calefactores. Como vos dijiste, la barrera de entradas que quizás sean altas, pero son una potencial existencia de fuerzas de nuevos competidores, con, por ejemplo, Domec o alguna otra que ha mencionado Érico. Bueno, quedó claro el análisis competitivo de las 5 fuerzas de Porter y con este ejemplo que propuso Maximiliano de calefactores Coppens, me parece que ha sido muy elocuente y muy práctico el ejemplo para bajarlo a tierra y refrescar algunos conceptos. Y por último, para nuestro análisis externo, completamos con matriz del perfil competitivo, que es una matriz que se construye e identifica a los principales competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con una posición estratégica de una empresa en estudio. Vamos a ver que es una herramienta de entrada que resume información decisiva sobre los competidores, la cual responde a estas preguntas. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Qué factores claves son las de mayor importancia para tener éxito en un sector o en una industria? ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor para el éxito de la industria? ¿Y hasta qué punto es importante cada competidor, fuerte o débil, en cada factor decisivo del éxito? Ahora vamos a ver cómo se construye esta matriz. Y en general, va a responder a qué tan fuerte o débil es cada competidor importante. Vamos a ver por qué. El procedimiento es similar al de la matriz de evaluación de factores externos. Seleccionamos factores claves de éxito con algunas sugerencias en el siguiente cuadro. En el cuadro se conoce como perfil, matriz del perfil competitivo. Se sugiere llenarlo completando los factores que cada analizador considere necesario. La lista debe ser considerada como una guía. Se escriben los nombres de los competidores que se identifican como más cercanos o más competitivos o que pueden afectar nuestro desempeño. Recordatorio, un competidor es el que está en el mismo segmento del mercado en el que cada uno está desarrollando su empresa, ofrece los mismos productos a precios semejantes y los clientes potenciales se identifican de similar forma. Vamos a determinar esos indicadores de factores de todas las empresas listadas. También identificaremos a los competidores como muy fuertes, los que están cerca de la calificación 4, a los fuertes, los que están
con un 3, menos débiles con un 2 y débiles con la calificación de un 1. Esta es la matriz propuesta del procedimiento que hacemos, que queremos mostrarle con esta herramienta. Es tanto esta como la anterior, están explicadas en forma explícita en la bibliografía de conceptos de administración estratégica de Fred David. Y en esta herramienta, lo que tenemos son factores críticos de éxito que queremos analizar, el peso relativo de cada una en la segunda columna, y dividimos esta matriz en 3 columnas. Nuestra empresa, nuestro competidor 1, nuestro competidor 2 y todos los que querramos analizar en este análisis ambiental externo. Y como hacíamos con la matriz de evaluación de factores externos, calificamos de 1 a 3, de 1 a 4, perdón, cada uno de estos factores que ya previamente le dimos un peso relativo, y multiplicamos el peso relativo por la calificación para cada uno de nuestros competidores y para nosotros mismos. Nosotros hablo analizándolo como si fuéramos sistema empresa. Y lo que hacemos de la misma manera que hacíamos antes, sumamos el peso ponderado y nos dará un valor al final de entre 1 y 4, que como antes, más cerca de 4 indicará mayor fuerza competitiva y un valor más cercano a 1, una fuerza competitiva débil, en base a una serie de factores críticos que seleccionará el analizador de esta herramienta. Entonces, los valores de las calificaciones serán las siguientes: 1, menor debilidad; 3, menor fuerza; 4, mayor fuerza. Y como señala el total ponderado de 2,8, en este caso, el competidor 2 es el más fuerte. En aras de la sencillez solo se incluyen 5 factores para el éxito, estos 5 indicados a la izquierda. Tratándose de la realidad serían muy pocos, por eso se aclara al final de la placa. ¿Se entendió esta herramienta de análisis del ambiente externo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, a continuación va a continuar Verónica. ¿No, Verónica? Sí, sí. Perfecto, estamos entonces con tu... Yo dejo de presentar, Verónica. Bueno, Dejo de presentar y te delego la palabra por unos minutos. ahí se ve. Sí. Bien. No está en forma de presentación. ¿Cómo? Que se ve como si estuvieras editando el ¿Ahí? PDF, no como presentación. Ahora sí. ¿Y ahora? Ah, ok. Sí, porque no lo había puesto en forma de presentación. Bueno, nosotros ahora vamos a entrar en la parte de pronósticos, que ustedes ya vieron algo en Investigación Operativa 2. Los pronósticos son suposiciones acerca de las tendencias y acontecimientos futuros. Como lo definían en Investigación 2, lo definieron como que es arte y ciencia de predecir ciertos sucesos o acontecimientos futuros, y de manera que esas predicciones o proyecciones puedan ser utilizadas en el proceso de toma de decisiones, que es muy importante. O sea, los gerentes siempre tienen que saber no solo tener gente que realice el tema de pronósticos, sino saber que en esas predicciones se pueden cometer errores, pero a pesar de eso hay que utilizar esas herramientas.
O sea que son una herramienta básica para la toma de decisiones en la administración. Como les pusimos acá, la importancia del pronóstico en la administración estratégica radica en que las oportunidades y las amenazas externas más trascendentes solamente se identifican con eficacia a través de buenos pronósticos. Pero como les dije, no siempre esperamos que el pronóstico sea muy certero. Entonces, siempre es recomendable planificar haciendo un análisis que es el que proponemos a continuación. Por un lado tenemos el análisis de preferencia, que el análisis de preferencia se analizan los datos del pasado hacia el futuro, ¿sí? Primero en una forma cuasi objetiva, o sea, con abstracción, sin culpas, suponiendo un determinismo, digamos, sin otro nivel de cambio que el cambio progresivo que se genera a través del tiempo. Por otro lado, Sergio, creo que vos vas a explicar prospectiva, ese análisis viene del futuro hacia el presente. Y ese análisis de prospectiva sí se va a apoyar en la preferencia, ya que necesita una configuración futurible o anticipada de los fenómenos que se van a estudiar. Dentro de los métodos de pronósticos en sí, nosotros vamos a ver lo que es extrapolación de tendencias, que está dentro de los métodos de proyección histórica. Pero si ustedes recuerdan, teníamos métodos de pronósticos cualitativos, que eran métodos que eran útiles, se utilizaba mucho el criterio de los expertos, y eran útiles cuando faltaban datos. Por ejemplo, se hacían el método Delphi o encuestas de mercado. También hay modelos causa-efecto, que es un modelo entre una variable de estudio y otras variables que pueden afectar el comportamiento de esa variable de estudio. Por ejemplo, cuando hacemos promociones publicitarias. Después teníamos los de proyección histórica, que era el análisis detallado de los patrones de las variables de estudio. Como yo les decía, nosotros acá vamos a hacer extrapolación de tendencias. Pero ustedes recuerden que cuando yo analizo una serie de tiempos, yo tenía componente de nivel, componente de tendencia, tenía estacionalidad, tenía ciclicidad, que se daban según los ciclos económicos, no sé si recuerdan eso, y tenía una componente aleatoria, que es la que nunca se puede predecir. De cualquier manera, para poder hacer una predicción, tengo que tener información disponible, y esa información tiene que poder ser cuantificable. Y aparte, tiene que ser razonable suponer que el patrón ese de comportamiento se va a continuar en el futuro. Como dijimos hoy, un pronóstico deficiente implica una planeación deficiente y un consecuente incremento de costos. Por ejemplo, puedo planificar mal la política de inventario, qué sé yo, el monto de las ventas, la compra de materia prima. No puedo ser certera en los programas de producción con malos pronósticos. Pero tenemos que tener en cuenta también que sucesos impredecibles como los avances tecnológicos, los cambios en la economía o en la demanda de los consumidores, puede realmente causar estragos en la precisión de la predicción que nosotros hacemos. Fíjense, sin ir más lejos, nosotros estamos en una época donde los pronósticos pueden haber resultado muy malos el año pasado, con el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Es como que, bueno, en el eje de tiempo yo voy a trazar una línea vertical y a partir de ahí sé que hubo un momento diferente en el entorno, en la historia, que tengo que tener en cuenta para
poder validar y seguir adelante con mis predicciones. En el tema de la época de pandemia, los pronósticos, especialmente el año pasado, este año estamos más preparados, pero el año pasado realmente fue caótico, ¿no? Bueno, como les dije, nosotros vamos a hacer extrapolación de tendencias. Y extrapolación de tendencias en un mundo futurible, o sea, un mundo sin sorpresa, en el que nada variará, excepto el grado de crecimiento o de crecimiento normal en función del tiempo. Es decir, que la extrapolación, ¿en qué consiste? Consiste en prolongar, digamos, hacia el futuro la tendencia pasada que se mantiene en el presente. En general, es una operación matemática en la que se construye una función a partir de los datos estadísticos disponibles. Y esta función se prolonga más allá de los límites, o sea, más allá del rango conocido, para determinar los posibles futuros. Esta extrapolación obviamente es útil para tener una primera aproximación del crecimiento de la demanda de determinado bien o servicio. También puede verse el aumento de la población u otros aspectos similares. ¿Cuándo es factible? Es cuando el desarrollo de una de las variables está directamente asociado a las variaciones de otra. Por ejemplo, el crecimiento del consumo de un grupo determinado puede estar asociado al incremento de los ingresos de ese grupo. O al revés, la baja de consumo puede estar asociada a que hubo inflación y los sueldos de determinado grupo se quedaron, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, como tenemos acá, un eje, en el eje Y vamos a graficar la variable, ¿sí?, que estamos cuantificando, y en el eje X el tiempo. Básicamente, yo lo que voy a tener es una serie de tiempos, y lo que yo voy a tratar de ver es la tendencia de esa serie. Recordemos algo importante, que una serie de tiempos se forma cuando los datos son una secuencia de observaciones, pero hechas en intervalos regulares de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la producción semanal, o sea, tengo los datos semanales, la producción de las ventas mensuales, no sé, consumo trimestral, pero yo tengo cualquier variable observada observados sus valores en intervalos regulares de tiempo, ¿sí? No sé si recordaban eso, pero es fundamental para el análisis de las series de tiempo. Y obviamente las series se analizan por dos razones: para comprender el pasado y para predecir el futuro. Digamos, acá tenemos una serie de tiempos, tenemos el tiempo en años, fíjense, va en saltos de año a año, o sea, es salto regular en el tiempo. Tenemos la población y lo que vemos es el cambio porcentual, o sea, la tasa de crecimiento de la población. Nosotros, como dijimos, al analizar una serie de tiempo, vamos a tratar de identificar patrones y tendencias que van a explicar la variación de la variable de estudio. ¿Sí? Esa comprensión, esa comprensión que vamos haciendo de ese comportamiento va a permitir que podamos predecir los valores futuros de esa variable. Bueno, nosotros, como dijimos, vamos a analizar tendencia, que para hacerlo lo que hacemos
primero es graficar, ¿sí? O sea, yo voy a seguir el comportamiento de una variable mediante observaciones periódicas y que me permite identificar cómo cambia esa variable a través del tiempo. Bueno, lo que primero hago, como les dije, es graficar. Yo puedo hacer o un gráfico de líneas, como es este caso, o podría ser un gráfico de dispersión. Como para darme cuenta, una primera aproximación de esta variable, ¿sí? Quiero aclarar algo, que la prospectiva no se propone más que reflexionar sobre el futuro, que tienen ciertas posibilidades de suceder. O sea, no estoy dando un pronóstico seguro, porque ya les digo, para hacer un pronóstico seguro, ustedes vieron un montón de métodos e incluso utilizaron, antes que la planilla de cálculo, utilizaron Crystal Ball, donde ustedes ponían la serie y les daba todos los cálculos perfectamente hechos del pronóstico. Pero esto es un análisis más sencillo. Lo que primero vamos a hacer es, una vez que yo tengo la serie, por ejemplo, me apoyo en uno de los puntos y ahí me va a preguntar si quiero colocar la línea de tendencia. Una vez que me pregunta si quiero colocar una línea de tendencia, yo voy a poder elegir si para mí es exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. O sea, yo tengo opciones de línea de tendencia y también tengo la opción de que me señale la ecuación que representa la línea de tendencia y el valor del coeficiente de regresión, el famoso R cuadrado, que me lo presente en el gráfico. Ese R cuadrado me dice cuán bueno es ese modelo, es decir, cuán bien aproxima esa línea de tendencia a mis datos. Entonces, una vez que tengo la línea de tendencia, voy a comparar diferentes líneas de tendencia para el mismo modelo y me voy a quedar con la que tenga un R cuadrado menor. Ustedes en investigación operativa lo que hacían cuando tenían o analizaban una tendencia lineal era un test de hipótesis en el que ustedes suponían una hipótesis para la pendiente y una hipótesis para la ordenada al origen de esta recta, que era en mi línea de pronóstico, digamos, y se debía cumplir que la pendiente tendiera a 1 y la ordenada al origen a 0. Bueno, acá lo vamos a hacer mucho más simple. Simplemente vamos a tener la ecuación y vamos a mirar el R cuadrado. En este caso, nos queda la ecuación 110.335 de X más 5 millones. Y nuestro R cuadrado es 0,95, que como ustedes saben es un valor muy bueno de coeficiente de determinación. Recuerden que el coeficiente de determinación me está diciendo cuál es la variación de mi variable dependiente, o sea, de mi variable y, que explico a través de la variación de mi variable x. O sea, qué porcentaje de variación es explicado a través de este modelo. Este me está explicando un 95% de la variación, cosa que es importante. En la realidad, sepan que nosotros trabajamos con series y con pronósticos y la verdad que a veces cuando nos da un 0,7 ya nos ponemos contentos porque es aceptable para presentar un paper. Porque a veces las series que conseguimos, y bueno, no siempre tienen un comportamiento como conseguir una tendencia que nos dé el 95%. A pesar de eso, seguimos probando y vemos la línea de tendencia exponencial. También le pedimos que
nos ponga la ecuación y el R cuadrado. El R cuadrado es menor, 0,94, o sea que me sigo quedando con la tendencia lineal. Vemos la logarítmica, que también me da 0,94. Sigo quedándome con la lineal, sigue siendo mejor. Y vemos una polinómica, que en este caso estamos haciendo una función cuadrática, porque yo a la polinómica le puedo poner el orden. Si le pongo orden 2, es cuadrática. Nosotros acá solo probamos con orden 2, porque es la más sencilla. Bueno, y acá logramos un coeficiente R cuadrado que es un poco mayor que la de tendencia lineal. En tendencia lineal nos daba 0,951 y este es 0,958. A ver, para que quede claro, por lo general, frente a dos funciones que aproximan muy bien a los datos que tengo y los coeficientes son tan parecidos, ustedes conocen el principio de parsimonia y yo me voy a quedar con la más simple. En la práctica. Pero nosotros, para unificar criterios en esta materia y para no tener problemas en los parciales, como nos pasó el año pasado, que tengamos que considerar quién tomó el coeficiente más grande y quién tomó el principio de parsimonia, nos vamos a abocar a mirar solamente el valor de R cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nos estaríamos quedando con la función cuadrática. De cualquier manera, sepan que existe la forma de comparar los errores y siempre me voy a quedar con la de menor error. Y ante errores iguales, voy a quedarme con el método más sencillo. ¿Sí? Y en el parcial que llegamos hasta polinómica de segundo orden y listo. O sea, si no mejora con eso, no seguimos con otros órdenes. Sí, podés seguir. Es más, de hecho yo no seguí con otros órdenes acá, pero sí lo probé y hay orden 3, 4 y daban un R más chiquito. Seguí probando, pero vos tenés que ver ya que tus datos tienen un movimiento bastante extraño para que sea de orden 3 u orden 4. Hay veces que, bueno, no, es lo que te digo, en la realidad por ahí no vas a conseguir una aproximación que te ajuste muy bien a los datos, ¿sí? A veces sucede eso, que resulta difícil conseguirlo. Entonces, una vez que yo seleccioné cuál es la variable, la función con la que me voy a quedar, que en nuestro caso era la cuadrática, para poder hacer las predicciones en la planilla de cálculo, voy a tener que numerar a los años en periodos. Entonces, empiezo por el 2003, le pongo 1 y a partir de ahí hasta el año que quiero pronosticar. Entonces, voy a copiar la fórmula de la función, voy a reemplazar por el periodo y esos van a ser mis valores pronosticados. Si yo quisiera saber el error, ¿qué es lo que voy a hacer? Al valor real le resto el pronosticado, ¿sí? Y ahí tengo el error que estoy cometiendo. Después ustedes saben que tienen varios errores, la MAPE, la MAD, pero bueno, a ustedes les conviene, si estuvieran comparando errores, trabajar con algún error que sea relativo para independizarme de las magnitudes. Entonces, recuerden, para usar la planilla de cálculo y poder reemplazar y obtener los valores de la predicción, tengo que numerar los años y obtener, me fui al revés, y obtener el periodo. Entonces, acá lo tienen numerados por periodo los años y la predicción de la población. Acá tienen el cambio porcentual, que es el que habíamos sacado en un principio, o sea, es la tasa de crecimiento. Ustedes bien saben que se saca como el valor final menos el inicial dividido el inicial.
multiplicado por 100, van a obtener esta columna que tienen acá. Entonces, en este caso nos quedamos con este modelo de predicción, con un R cuadrado de 95,8%, y podemos obtener los valores pronosticados para los 5 o 6 años siguientes. Bueno, hasta acá es lo de lo que yo tenía que explicar. Y bueno, Perfecto, si Verónica. quedó alguna duda, me consultan. Perfecto, Verónica. Sí, adelante, Maximiliano. ¿Dejo de compartir? Sí, ¿tenías una pregunta? No, le había dicho gracias. ¿Cómo? Te había dicho gracias, nada más. Ah, bien, perfecto. bien. ¿Sergio? No. Bien, seguimos adelante Yo no con... sé si me desconecté. Ok. Ahí está. Seguimos adelante entonces con la explicación del tema pronóstico, donde Verónica introdujo el tema con el análisis de proferencia, donde a partir de datos históricos o pasados, realizamos una evaluación del presente para establecer una tendencia. Ahora, por el contrario, vamos a compartir pantalla. Bien, por el contrario, en esta técnica de prospectiva, vamos a ir del futuro, a partir del futuro, hacia el presente. Entonces, vamos a anticipar una configuración de un futuro deseable y desde allí vamos a retroceder hasta el presente para construir planes adecuadamente insertados en la realidad. Esto se llama como construcción de escenarios futuros. Estos escenarios son secuencias hipotéticas de hechos construidos a fin de concentrar la atención en procesos causales y puntos de decisión. Vamos. Esto es, a partir de un gráfico en 2 dimensiones, donde tenemos el eje tiempo, del futuro estamos diciendo, vamos al presente a través de este análisis de prospectiva, donde vamos a evaluar la situación actual y establecer adecuadas medidas de acción para poder entonces alcanzar esos estados futuribles en el tiempo que se establezca convenientemente para cada acción. Entonces, podemos establecer distintos escenarios, partir de un futuro utópico, de un futuro, de una situación futurible, proyectivo, lógico o catastrófico. Nosotros vamos a dar una teoría en base a la bibliografía de análisis estratégico de Castica Serra, y a partir de esta bibliografía vamos a realizar una serie de pasos para poder establecer un análisis contextual prospectivo, y Matías va a cerrar con un ejemplo para terminar de bajar a tierra esta temática de análisis contextual prospectivo que parte de pronósticos. Entonces, estos escenarios representan una parte fundamental del ejercicio prospectivo y vamos a definir nosotros esos estados
a través de los escenarios pasados, presentes o futuros, que son construcciones conceptuales a partir de supuestos, y van a representar, decimos, una fotografía del fenómeno global que se desea analizar. Nosotros vamos a elaborar escenarios de una forma, que es una forma de pensar en el futuro, y servirá para lo que la empresa va a tener que hacer en el presente. Por eso decimos que parte del futuro hacia el presente, y ese análisis del presente se va a tener que trasladar a acciones concretas para poder alcanzar en el plazo establecido ese futuro deseable. No ponderan probabilidades, sino que consideran posibilidades, y este es un análisis más, no tan, es más cualitativo que cuantitativo, como el anterior que vimos con Verónica. Como vamos a ver tanto en mi explicación teórica como en el ejemplo que va a dar Matías. Y continuamos diciendo que, como hemos mencionado, no son la lista de cosas que nos gustaría que ocurriesen o que pensamos que deberían ocurrir, sino un relato sobre el futuro consistente, realista, y que abarque un amplio abanico de acontecimientos. Entonces, vamos con esta herramienta, con el análisis propiamente dicho. Entonces, parte de este análisis contextual general, donde la empresa está inmersa, y se pretende llegar a un análisis de amenazas, oportunidades, para luego determinar posibles planes de acción. Entonces, el primer paso, son 6 pasos. El primer paso, vamos a dividir el contexto general en 4 subcontextos. Estos son propuestos, pueden ser otros, dependiendo de la empresa. Nosotros vamos a dividirlo en económico, político, legal, sociocultural y tecnológico, para ser analizados independientemente. Entonces, de un universo de contextos, lo dividimos en 4 subcontextos. Pueden ser más o pueden ser menos, y pueden ser estos o pueden ser otros. El segundo paso consiste en identificar un grupo de no menos de 10 posibles variables intervinientes en cada subcontexto. Esto lo vamos a acotar. Nosotros no vamos a pedirles que analicen 10 posibles variables, sino con un mínimo de 3 será suficiente, un mínimo de 3 por cada subcontexto. Por ejemplo, en el político legal, elecciones, leyes aduaneras, leyes laborales, grupos de poder, etcétera. Podrán ser algunas de esas variables intervinientes en este subcontexto político legal. En el subcontexto económico podrán ser ahorro, inversión, inflación, tasa de interés. En el sociocultural, costumbres, modas, gustos, tendencias culturales. En el tecnológico, técnicas, descubrimientos, desarrollos científicos, investigaciones, etcétera. Por eso vuelvo a reiterar, la bibliografía habla de no menos de 10, pero nosotros pediremos un mínimo de 3. Quien quiera enunciar alguno más, bienvenido sea. Y esquemáticamente tenemos los 4 subcontextos con las variables intervinientes mencionadas en esta parte inicial. El tercer paso consiste en seleccionar, bueno, este será no más de 4 variables claves en total, considerando todos los subcontextos de acuerdo con el tipo de empresa elegido. Entonces, nosotros vamos a exigirles seleccionar una variable líder de cada subcontexto, es decir, de todas las que hayan mencionado, de esas 3, le vamos a pedir que por cada subcontexto elijan una variable líder para analizar en el tercer paso, una por cada subcontexto, vuelvo a reiterar, y en el cuarto, someter a cada variable elegida líder, en el marco de este análisis prospectivo, vamos a imaginar 3 configuraciones futuras que son nuestros escenarios posibles. Puede ser este,
que propone la bibliografía, como uno optimista, normal y pesimista para cada una de estas variables. Entonces analizaremos esquemáticamente en el eje de tiempo, pasado, presente y futuro, estos 3 escenarios, optimista, normal y pesimista para cada una de las variables líderes. Es decir, para el subcontexto tecnológico tendremos la variable A, por eso tenemos una configuración, un escenario optimista para la variable A, normal y pesimista, otra para la B y otra para la C, como se indica en esta placa que estamos mostrando en este momento. Este es el paso cuarto, quedan el quinto y el sexto. En el quinto, lo que tenemos que hacer, si tomamos como esquemáticamente la variable líder A, la variable líder A analizada en estos 3 escenarios posibles, entonces vamos a someter a cada una de las, en este caso la bibliografía habla de 9 o 12, nosotros vamos a analizar, son una variable líder por cada subcontexto, y por cada variable líder tenemos 3 escenarios posibles. Entonces vamos a analizar la probabilidad de ocurrencia de este suceso y su grado de impacto posible o negativo para la empresa. Entonces lo que tenemos que armar son estas 2 matrices, una matriz de oportunidades y otra matriz de amenazas, donde en el eje de las Y o de las ordenadas tenemos el impacto, que será positivo en el caso de la matriz de oportunidades y negativo en el caso de la matriz de amenazas, y en el eje de las abscisas tenemos la probabilidad de ocurrencia en ambas matrices. En consecuencia, luego de haber definido en el cuarto paso este esquema de eje de tiempo y escenarios, ubicamos cada uno de estos posibles escenarios en nuestra matriz de oportunidades y una matriz de amenazas. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Es decir, la variable A1 en el marco de una situación optimista, vamos a preguntarnos si la probabilidad de ocurrencia es baja o es alta y qué impacto tiene para con la empresa. En consecuencia, lo ubicaremos convenientemente, ya sea en matriz de oportunidades o en matriz de amenazas, a cada una de estas acciones, de estos posibles escenarios de la variable que estemos analizando, 1, 2 o 3. Entonces, tendremos que ubicar convenientemente cada una de esas situaciones en la matriz de oportunidades y amenazas. Y vuelvo a reiterar, preguntarnos qué posibilidad de ocurrencia tiene y qué grado de impacto, si es positivo y negativo, y si es bajo o alto, para poder ubicarla convenientemente en alguna de estas 2 matrices. Y por último, el sexto paso va a ser imaginar posibles planes de acción en base a las matrices de impacto, que son estas 2. Esto implica discutir, analizar y elaborar las posibles respuestas que la empresa implementará para cada paso. Ahora, este es el marco teórico del análisis contextual prospectivo que nosotros vamos a manejar en la teoría y en la práctica, que a continuación Matías va a explicar con un ejemplo. Respecto a la teoría, ¿tienen alguna duda? No, por ahora no. Bueno, entonces yo dejo de compartir y doy lugar a Matías para que baje a tierra todo este marco teórico de análisis contextual prospectivo con un ejemplo concreto. Bien, perfecto. Esperen que comparto yo.
¿Me están viendo, verdad? Sí, Matías, pero se ven también en modo edición, no en presentación. ¿Seguro? Sí, yo lo veo así, no sé el resto. Sí, se ve en modo edición. Qué raro, porque lo estoy presentando. Bueno, pero ven ahí lo que dice ejercicio técnico de análisis prospectivo, Tenés que sí. tocar, ahí ves donde tenés el cursor abajo, Sí. el tercer simbolito, que es como una No, pantallita. es que sí, yo ya lo hice eso, lo tengo en la presentación, por eso me parece raro. Sí, no te aparece, pero bueno, se ve igual, se ve igual. Y cambia si lo toco, ¿sí? No, no cambia. ¿No cambia? No. No, esperen, entonces lo paso a PDF un segundo y vuelvo. No, pero no estás tocando la que corresponde, me parece. Parece que es la cuarta. O poner compartir la pantalla completa y ahí sí te va a aparecer. A ver, pruebo otra vez entonces. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Claro, no sé, bueno. No sé por qué será. Bueno, No, entonces estamos. Puedo avanzar. Bueno, en base a lo que vieron recién con Sergio, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a ir viendo los pasos estos que vieron recién con Sergio, pero bueno, aplicados a un ejercicio. Y un ejercicio como estos van a tener ¿cómo es? En el trabajo práctico. Así que tengan en cuenta que lo tienen que hacer más o menos de esta forma. Bueno, el enunciado es el siguiente. Los directivos de una empresa dedicada a la fabricación de calzado deportivo se encuentran estudiando, a través de la metodología del análisis prospectivo, la configuración de escenarios futuros para determinar posibles planes de acción. Bueno, arrancamos entonces. El primer paso, como dijo recién Sergio, es dividir el contexto general en los diferentes subcontextos. En este caso tomamos el tecnológico, político-legal, sociocultural y económico. Tomamos los avances en los sistemas de fabricación y los materiales utilizados como tecnológicos, la mayor intervención del Estado para frenar importaciones y ayudar a la industria local, la concientización a nivel global de los beneficios de realizar el deporte y, bueno, y la inestabilidad económica general, ¿no? El siguiente paso es identificar un grupo de variables intervinientes en cada uno de los subcontextos. Como le decía Sergio recién, les vamos a aceptar por lo menos 3. No es necesario que pongan tantas cuando tengan que hacer los ejercicios o incluso en el parcial, si llega a haber un ejercicio de estos, porque si no se les va a hacer larguísimo. No, y tampoco tiene mucho sentido. Lo importante es que apliquen el desarrollo del ejercicio. Bueno, para el subcontexto tecnológico, tomamos como variable el desarrollo de nuevos productos, avances en materiales de fabricación, nuevos métodos de fabricación, los menores plazos de entrega, la logística. ¿Se les ocurre algún otro? Ustedes participen. ¿No se les ocurre nada más? Bueno, seguimos. Lo que es el subcontexto político-legal, podemos tomar como variable la legislación laboral, la legislación aduanera, los impuestos para las importaciones, la presión impositiva, la estabilidad político-legal. Bueno, acá también podría haber muchos más. Después, para el subcontexto sociocultural, tomamos la conciencia por la salud, la conciencia por la imagen, la propensión a la práctica de deporte, los gustos, el nivel de estrés, las modas. Y finalmente, en lo que es el subcontexto económico,
podemos tomar el poder adquisitivo, la presión impositiva, la inflación, el tipo de cambio, la competencia, la demanda. Bueno, y ahora con todo esto pasaríamos al tercer paso, donde seleccionamos no más de 3 o 4 variables de estas que vimos recién, que serían nuestras variables líderes, a partir de las cuales continuaríamos con el desarrollo. Bueno, en este caso yo tomé como ejemplo estas 3: el impuesto para importaciones del subcontexto político-legal, la conciencia por la salud, del subcontexto sociocultural, y nuevos materiales de fabricación del subcontexto tecnológico. Bueno, y ahora agarramos cada una de estas variables y las sometemos al análisis prospectivo. Tenemos que imaginar 3 posibles configuraciones, una optimista, una normal y una pesimista para cada una de ellas. La primera, que era el impuesto para importaciones, tomamos como pesimista la disminución de impuestos para la importación, que se traducirán en una disminución de las ventas. Bueno, el normal es la estabilidad en los impuestos de la importación, y la optimista sería un aumento en los impuestos de importación, que se traduciría en un aumento de las ventas. Bueno, con respecto a la otra variable, conciencia por la salud, del subcontexto sociocultural, tomamos como pesimista el desinterés en cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud. Para la normal, que se mantenga el nivel de conciencia actual. Y para la optimista, imaginamos un aumento en la tendencia por el cuidado de la salud. Y nos queda esta última, que serían los nuevos materiales de fabricación del subcontexto tecnológico. Y bueno, y tenemos las 3 configuraciones. La pesimista sería continuar con los materiales actuales, la normal sería utilizar mejores materiales, y la optimista utilizar materiales que permitan elaborar un producto de calidad similar a las mejores marcas a nivel mundial. Bueno, y el paso 5, agarramos cada una de estas configuraciones que analizamos recién y analizamos la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto para la empresa. Bueno, la primera variable que teníamos, impuestos para las importaciones, que eran... Las tengo acá, sí. Bien. A1, que sería la pesimista, que es disminución de impuestos a las importaciones, que se traduciría en disminución de las ventas, la pusimos en la matriz de amenazas con un impacto medianamente alto y una baja probabilidad de ocurrencia, como la ven ahí a la derecha. Acá, bien. Después, la normal, que era estabilidad de los impuestos de importación, la consideramos dentro de la matriz de oportunidades con un impacto bajo y una alta probabilidad de ocurrencia. Y finalmente la optimista, que era el aumento de los impuestos a la importación, que se traducirá en el aumento de ventas, la consideramos dentro de las oportunidades con un impacto alto, pero una baja probabilidad de ocurrencia. Bueno, y esto también hacemos para las otras 2. La variable conciencia para la salud, teníamos la pesimista, que era el desinterés en cuestiones relacionadas al cuidado de salud, lo tomamos dentro de la matriz de amenazas con un alto impacto, pero una baja probabilidad de ocurrencia. La normal, que es mantener el nivel de conciencia actual, lo consideramos una probabilidad, digamos, media, y un impacto medianamente alto también dentro de la matriz de amenazas. Y la optimista, que era el aumento de la tendencia del cuidado de la salud, la consideramos con un impacto medianamente positivo, pero una probabilidad baja dentro de la matriz de oportunidades. Y bueno, y la última que nos queda, nuevos materiales de fabricación, que era, bueno, continuar con los materiales actuales, lo consideramos con una probabilidad de ocurrencia baja y una impacto medio, perdón. Mejorar los materiales actuales, que sería la normal, lo consideramos dentro de la matriz de oportunidades con un impacto intermedio y una probabilidad alta. Y bueno, lo que sería el optimista, que es
bueno, mejorar los materiales, sería un impacto muy alto y una probabilidad de ocurrencia muy baja. Bueno, y en base a eso pasamos al último paso, donde imaginamos planes de acción en base a las matrices de impacto. Este paso implica discutir, analizar y elaborar las posibles respuestas que la empresa implementaría en cada uno de los casos. Bueno, en el primero, que sería del impuesto a las importaciones, la variable pesimista que habíamos planteado, que era, bueno, disminución de los impuestos a la importación, el plan de acción que se plantea es bajar los costos para poder reducir el precio de venta. En la normal sería afianzar las relaciones con el Estado, y en la optimista, que lo que quería decir era el aumento de impuestos a la importación, lo que se plantea es analizar la conveniencia de aumentar las utilidades o bien disminuir el precio para incrementar la demanda. Bueno, y lo mismo con las otras dos, ¿no? Conciencia para la salud, lo que sería la pesimista, el plan de acción sería implementar una campaña publicitaria en medios masivos. La normal sería mantener las políticas actuales de marketing, y en la optimista sería mejorar el posicionamiento del producto, y finalmente en la variable de nuevos materiales de fabricación, la pesimista sería, el plan de acción sería optimizar los costos de producción, la normal sería implementar los nuevos materiales e informárselo al cliente, y para la optimista sería implementar los nuevos materiales e informárselo al público en general para ganar mercados nuevos. Bueno, es bastante, como ven, es bastante largo el paso a paso, pero bueno, en este caso, cuando tengan que hacer ejercicios de este tipo, tienen que plantear todos los pasos. Es importante que lo hagan así, respetando el paso a paso. Lo digo más que nada para que sepan cómo lo tienen que hacer en el trabajo práctico. Bueno, corto acá la presentación mía, la pantalla mía. Perfecto, Matías. Bien, con la presentación de Matías hemos completado la clase del día de hoy, de teoría y práctica. Esto hace al módulo, vuelvo a reiterar, 1 y 2 y unidades 0, 1, 2, 3 y 4, que hacen al parcial número 1. Y trabajos prácticos 1 y 2A. ¿Alguna pregunta o dudas que haya quedado de lo que hayamos visto hasta ahora, tanto de teoría como de práctica? No, por ahora nada. Bueno. Entonces, ahí vi que todos entregaron el TP1, así que bien, las 6 comisiones. Faltaba una, pero ya también ya la entregué. Bárbaro. Bien, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene, que sería el martes próximo, 14 de septiembre, donde comenzaríamos con la unidad 5, con temas que no hacen al temario del parcial número 1. Vuelvo a reiterar. Por lo pronto nada más, me despido y quedamos en contacto y comunicación a través del campus. Buenas tardes, chicos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao, hasta luego, chicos.